Buenas noches para mí, buenos días o buenas tardes para los demás. Bueno, inicialmente o el objetivo de este video es realizar como un aporte con respecto a las unidades que se vieron durante pues alrededor del semestre. Inicialmente pues voy a empezar a hablar como un poco acerca de como el material que nos suministraron sobre la asignatura Fundamentos SISPA. Y después pues voy a dar como mis puntos de vista sobre las ideas que me parecieron interesantes, una opinión personal y cómo puedo aplicar estos conocimientos o esta información suministrada pues eh, o dónde la puedo aplicar, mejor dicho. Bueno, me presento, mi nombre es Griver Margeni Rojas. Primero vamos a hablar sobre la información. Entonces, eh, buscando por internet la información, se dicen dentro de los muchos conceptos que encontré y que me apoyé también en el material que el profesor nos suministraba. La información es el nombre por el que se conoce a un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje y que cambia el estado de conocimiento. Depende como el enfoque de la información. Entonces hay como varios conceptos. Por ejemplo, en la parte de biología, la información se considera como estímulo sensorial que afecta al comportamiento de los individuos. Entonces, por ejemplo, en la comunicación social y el periodismo se toma como un conjunto de mensajes intercambiados por individuos de una sociedad con fines concretos. Hay una idea que me pareció muy importante con respecto, si lo puedo decir, con respecto al manejo de la información, y es lo que se dice en el artículo 258 del Código Penal. Dice que el empleado, asesor, miembro de una junta o cualquier entidad privada con el fin de sacar provecho para sí o para un tercero haga uso indebido de la información, entonces eh, va a haber como una pena. Continúo. Va a haber como una incurrida en pena de prisión de 1 a 3 años y una multa de entre 5 y 50 salarios mínimos. Eh, una reflexión personal. Yo siento que a veces a la información se le debe dar un manejo especial. ¿Y por qué digo especial? Porque es muy valiosa y no puede caer en manos de cualquier persona. Porque si esa persona no tiene un criterio ético y no es un buen profesional, esa información la podría usar indebidamente. Entonces digamos que esto concuerda un poquito con lo que dije anteriormente, porque a mí me parece que a veces la información no se le da el manejo que se debería darle. eh, ¿Y en qué lo voy a poder aplicar? Bueno, la información va de mano con, o sea, va de la mano de todo con mi diario vivir. Yo trabajo en un canal de televisión, yo trabajo en el área de gestión documental, entonces a diariamente recibo todo tipo de información, desde lo que se emite en un noticiero hasta el documento de un contrato. Entonces yo siento que yo debo velar por el almacenamiento, la conservación y custodia de esta información. Y también pues siento que en la universidad pues nosotros constantemente estamos recibiendo esta información, constantemente nos están suministrando esta información de las diferentes asignaturas, entonces nosotros pues también tenemos que darle un buen manejo a esta información, recopilar lo que más podamos y aplicarla ya en nuestro trabajo y en nuestro diario vivir, como ya lo mencioné. Bueno, para ya finalizar el tema de la información, yo siento que, como lo mencionaba, se le debe dar un buen manejo, se le debe eh, administrar, porque yo siento que la información es como un activo muy importante, ya bien sea en nuestras empresas o en nuestro diario vivir. Bueno, la segunda parte son sobre las ciencias de la información. Las ciencias de la información pues es una ciencia que estudia la estructura y las propiedades eh, de la información. Todo este proceso encierra la generación, pero también la recorrección e interpretación del uso de la información.
Dentro de estas disciplinas que estudia la ciencia de la información, pues encontramos la bibliotecología, la documentación, la archivística y la museología. Yo voy a basarme un poco como en definir como ciertos aspectos de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, inicialmente pues voy a definir como la archivística. Entonces, la archivística son aquellas técnicas que se usan para administrar documentos que pertenecen a una organización determinada. Dentro de la archivística podemos encontrar diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, un archivo municipal. Este archivo es un archivo de la administración municipal encaminada a la conservación de los documentos recibidos en la entidad o producidos por la misma, encaminada a informar a las autoridades y funcionarios propios, a otros organismos o al público sobre hechos pretéritos relacionados con la administración municipal. Otro tipo de archivo es el archivo administrativo. Tiene como propósito garantizar la correcta gestión, organización y control de los documentos producidos por la universidad, así como asesorar de manera permanente a las unidades en su manejo. Otro tipo de archivo es el archivo histórico. Este archivo histórico es un conjunto de documentos, sean cual sean su fecha, su forma y su soporte, producidos o recibidos por toda persona física o moral y por todo servicio o organismo público o privado en el ejercicio de su actividad, y son conservados por sus creadores de acuerdo pues a unos tiempos de retención que se les asigna, y son conservados en su totalidad. Y finalmente vamos a hablar del Archivo General de la Nación, que la AGN, como es conocido normalmente, es una entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura, encargada de la organización en la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos, de regir la política archivística en nuestro país y de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental que conserva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la bibliotecología. Esta es una ciencia que se dedica específicamente a ocuparse de diversas actividades, tales como en el caso de la organización de bibliotecas, pero también se puede también ocupar como de los archivos de los museos, y gestiona documentos tanto digitales como históricos. Bueno, vamos a hacer igual que en los archivos, vamos a definir un poquito sobre los diferentes tipos de biblioteca. Entonces vamos a definir la biblioteca escolar. La biblioteca escolar eh, presta el servicio en los establecimientos educativos en los que se reúnan, organizan y utilizan los recursos necesarios para el aprendizaje. Vamos a definir biblioteca pública, que es una organización establecida y apoyada, financiada por la comunidad, tanto a través de una autoridad u órgano local, regional o nacional, mediante cualquier otra forma de organización colectiva, y de igual manera proporciona acceso al conocimiento de la información. La biblioteca especializada es un centro de información que trata y difunde información relativa a un tema o un grupo de temas afines. Normalmente se trata de organismos vinculados a centros de investigación. La biblioteca privada es una biblioteca bajo el cuidado de la propiedad privada en comparación con una pública, y generalmente solo se establece para el uso pequeño, de manera, o sea, un grupo de personas pequeño. Me imagino que debe ser, por ejemplo, a través de alguna suscripción o algo por el estilo. Biblioteca digital o virtual es una colección de objetos digitales organizados que sirve a una comunidad de usuarios definida, que tiene los derechos de autor presentes y gestionados, y que dispone de mecanismos de preservación y conservación. También existen las bibliotecas infantiles, que es una unidad de información que tiene como función prestar el servicio a los primeros infantes, a la primera edad. Y la biblioteca universitaria, que es definida por la Asociación American como una combinación orgánica de personas, colecciones y edificios cuyos propósitos es ayudar a sus usuarios en el proceso de transformar la información en conocimiento. Vamos a definir, porque otra de las ciencias que estudia
Otra de las ciencias que pertenece a las ciencias de la información son los centros de documentación. El centro de documentación pues es una unidad de información que reúne, gestiona y difunde la documentación de un área del conocimiento determinada. Existen varios centros de documentación, o los centros de documentación se pueden clasificar de diferentes maneras. Esto es algo que me causó curiosidad porque digamos que no pensaba que existieran o que se pudieran clasificar así como las bibliotecas o los archivos, sino que sencillamente eran centros de documentación. Y finalmente, otra de las ciencias que estudia, y como lo mencionaba, digamos el último tipo de información que maneja la ciencia de la información es el museo. Es una institución pública o privada permanente con o sin fines de lucro, abierta al público, al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Los museos adquieren, conservan, restauran, investigan, comunican y exhiben bienes de interés cultural. Bueno, en este punto o en esta unidad, las ideas que me parecieron interesantes, digamos, son los diferentes tipos de archivos, bibliotecas y centros de documentación que, como lo mencionaba ahorita, habían. A veces uno como que no es una biblioteca ya, pero no sabe que hay diferentes tipos de biblioteca. Por ejemplo, me parecía muy interesante que había una biblioteca digital y o virtual. Eso para mí es algo muy nuevo, novedoso. Yo no tenía ni idea que eso existía. Como lo mencionaba anteriormente, me pareció muy interesante también los tipos de centro de documentación que hay, porque se clasifican en especializados, nacionales, internacionales, y pues depende de cada uno de ellos, pues brindan un servicio. Como opinión personal, me parece muy interesante este tema porque normalmente nosotros, o digamos en mi caso, yo tengo contacto con muchos servicios que presto dentro del archivo. Digamos que esos servicios pueden ser similares a los de una biblioteca, porque pues no estoy prestando libros, pero estoy prestando documentos, estoy prestando información. Entonces a mí eso me parece muy interesante. Como mencionaba anteriormente, a mí me parece muy interesante de que no tan solo, digamos, es una biblioteca o es un archivo. Bueno, digamos que la clasificación del archivo sabía que había gestión central histórico, pues por mi trabajo y por el conocimiento que tengo lo manejo, pero no sabía que había archivo, diferentes tipos de archivo municipal, archivos especializados, lo mismo en el caso de las bibliotecas, lo mismo en el caso de los centros de documentación y pues por ende en el de los museos. Y como punto siguiente, ¿en qué voy a poder aplicar? Pues todos estos conceptos los aplico en mi trabajo, o sea, digamos que en mi diario vivir es un día a día, digamos que de lunes a sábado constantemente estos conceptos los manejo de manera práctica, no de manera teórica, pero sí de manera práctica. Um, Quizás por esto yo tomo la decisión pues de hacer una carrera profesional. Yo tengo un poco de conocimiento pues porque soy tecnóloga en gestión documental, pero siempre lo que he dicho, siempre hay un más por aprender, aclarar conceptos y pues es importante poderlos llevar a la práctica. Eh, en el eh, Mira, me puse a hablar y no pasé las diapositivas con respecto a los archivos. Ahí pues está el archivo municipal, administrativo, histórico, en el Archivo General de la Nación, que es de lo que yo les hablé un poco. Las bibliotecas, ya las definiciones como las comenté. El centro de documentación y los museos. Bueno, otra de las unidades de aprendizaje es las cualidades que debe tener una persona o un profesional en la parte de archivo. Entonces, existen las cualidades personales, que es
El archivista debe tener un perfil integral, una total identificación con la profesión que ejerce. Debe ser un profesional convencido de la importancia de su función y del papel que ocupa en el proceso productivo del país. Por lo tanto, debe sentirse en todo momento orgulloso de su profesión y de su quehacer. En cuanto a la cualidad ética, se debe valorar y preservar la información, garantizando de esta manera la accesibilidad a la misma. De igual manera, se debe respetar el manejo de la información y jamás beneficiarse o beneficiar a un tercero de manera injusta. Esto me parece supremamente importante porque a hoy en día yo siento y reitero en lo que yo he dicho, que no se le da el manejo adecuado a la información. Una cualidad social que debe tener un profesional archivista, como les decía, una cualidad social que debe tener un profesional en archivística, debe, como la gestión documental es un proceso transversal, siempre debe ser visible, participativo y con presencia institucional. Se debe evitar la inercia, la pasividad, el conformismo y la invisibilidad. Esto es algo que yo vivo a diario porque, digamos, lo que yo siempre he dicho, la gestión documental es el patito feo de las entidades. Entonces, si uno no se apropia y si uno no le tiene ese amor y ese cariño al área y no le da el valor uno mismo desde encargado de tal del área, las demás áreas o los demás procesos no le van a dar la importancia a la gestión documental como tal. Y la cualidad intelectual debe ser dinámico, debe actualizar sus conocimientos correctamente con el fin de mantener una adecuada práctica profesional, compartir experiencias y de esta manera evitar la obsolencia. Se tiene la obligación de respetar la normatividad legal vigente con el fin de evitar maltrato, destrucción, pérdida, vandalismo, sustracción, lucro ilegal de terceros. Con respecto a este tema, ideas que me han parecido muy interesantes. En esta unidad vimos también o pudimos hacer una investigación sobre las diferentes materias que existen en otras universidades. Hay materias en las que uno cree que de pronto esto pueden verlo como todo y no, en otras universidades hay otro tipo de materias que me parecería interesantes poderlas tomar, poder aplicar, sobre todo en el tema de los archivos audiovisuales, porque digamos que en los archivos físicos como que hay una similitud, pero en los archivos audiovisuales no. Con respecto a una reflexión personal, me sorprende que son pocas las universidades que ofrecen el programa de archivista. Digamos acá en mi departamento en Santander, o bueno, en Bucaramanga hay una sola universidad que lo ofrece, que es la Universidad Industrial de Santander, pero va combinada con la profesión de historiador. Como tal, el título sale historiador y archivística, y aunque la parte de historia es interesante y va un poco ligado, siento que no hay esa exclusividad como tal. Y con respecto a las cualidades, siento que es como una cadena y que van ligadas unas tras otras. O sea, yo siento que todas van de la mano y que se deben tener en conjunto, o se deben aprender a tener esas cualidades para que se pueda obtener siendo una persona y un profesional eficaz y eficiente. ¿Y en qué lo voy a aplicar? Siento que al 100% se deben aplicar en el trabajo y que debemos dar manejo como a esas emociones para aprender y seguir adquiriendo cada una de ellas. Bueno, esa digamos que fue como a grosso modo las unidades que vimos dentro de la materia de fundamentos SIRPA. Es de mucho aprendizaje, a veces eh, no sé, por X o Y motivo se deja uno como llevar y como que no voy a leer, no voy a hacer, no, pero es muy importante, me pareció muy interesante, me pareció también muy interesante los videos, el material de apoyo, sirve para que todo sea como en una compilación. Me han quedado muchos conceptos claros. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Griver Rojas y estudiante de la profesional en ciencias de la información, la bibliotecología, archivística y documentación. Y pues este video fue para la materia Fundamentos Silva. Muchas gracias.